Partimos de dos circunferencias que se cortan en dos puntos. Nos piden que tracemos por uno de ellos una recta que las corte en dos extremos, de modo que el segmento que se produce en su corte sea de máximo tamaño. Bien, lo primero que observamos es que si tomamos aquí una solución cualquiera, por ejemplo esta por este punto, hemos trazado una recta que produce este punto de corte y este punto de corte. La longitud del segmento producido sería este segmento. Nosotros sabemos que si hacemos, esta es la línea de centros, y si por este punto hacemos una paralela a la línea de centros, vamos a comprobar o a demostrar que, digamos que el segmento que se produce al hacer la paralela a la línea de centros es el máximo que se puede obtener. Y aquí hemos puesto un caso genérico y este sería el caso que nos proponemos resolver. Vamos a demostrar que el caso adecuado, el caso de lo que es la solución, sería este, el obtenido al trazar por este punto una paralela a la línea de centros de las circunferencias. Lo primero que hacemos es desde los centros de estas circunferencias hacer perpendiculares a ambas soluciones, de modo que aquí haríamos esta perpendicular y aquí haríamos esta perpendicular. ¿Qué observamos? Que este segmento es la mitad de la cuerda producida en esta circunferencia y que este segmento es la mitad de la cuerda producida en esta circunferencia, con lo cual si este segmento fuera máximo, significaría que este sería máximo. Lo mismo podemos hacer al trazar desde estos dos puntos, los dos centros, perpendicular a esta solución que hemos supuesto que era paralela a la línea de centros. De modo que haríamos aquí, ahora haremos las perpendiculares, pero bueno, observamos que este segmento es la mitad de esa cuerda que producimos ahí y aquí tendríamos en azul este otro segmento que es la otra mitad. Entonces lo que vamos a hacer va a ser comparar, esto sería la longitud total, y ya digo que esta mitad más esta mitad y esta determinan la longitud total. Por tanto, nosotros vemos que comparando las mitades de estas cuerdas, pues en cada una de ellas, en un caso y en otro, vamos a demostrar que comparándolas, el que obtenemos en las cuerdas paralelas a esta línea de centros es la mayor. A continuación, entonces, hacemos las perpendiculares desde los centros a la línea hipotética que pensamos que es de mayor tamaño. Y entonces vemos que aquí tendríamos la mitad de este segmento y la mitad de este otro. Vamos a poner unas letras. Aquí serían las dos perpendiculares, ahí les vamos a poner unas letras minúsculas a esa que suponemos que es la solución menor y luego las mayúsculas a la otra. Vamos a poner AB, este sería el segmento AB, que es la mitad de la total, y el otro segmento equivalente sería este de aquí, que hemos marcado en negro un poquitín más grueso. Y entonces vamos a intentar demostrar que esta medida, que coincide con esta, es mayor siempre que cualquiera que hayamos trazado por este punto en cualquier dirección. ¿Qué observamos? Pues observamos simplemente una cosa, que si aquí esta línea y esta línea las comparamos, vemos que si desde este punto C hacemos una paralela a la línea A minúscula, B minúscula, se forma aquí este triángulo rectángulo que tenemos aquí materializado y vemos que esto es la hipotenusa, que es el segmento C mayúscula, B mayúscula, y esto sin embargo sería un cateto. Por tanto, la hipotenusa siempre es mayor que el cateto. De ahí el que esta medida siempre va a ser mayor que cualquier semidistancia que obtengamos en cualquier secante que tracemos por este punto. Sin embargo, aquí vemos que este segmento CO es igual al segmento A mayúscula, B mayúscula, al haber trazado estas perpendiculares. Por tanto, la solución que hemos tomado como adecuada de máximo tamaño sería la que trazaríamos por este punto paralela al segmento CO. Y esta sería la solución del caso propuesto. Este caso que hemos propuesto aquí inicialmente nos va a servir para resolver otro problema interesante en el cual vamos a aplicar este concepto. Y procedemos a enunciar el problema, el enunciado. Y este enunciado es el siguiente. Partimos de tres puntos MN y P que constituyen un triángulo, en este caso escaleno, genérico, y queremos trazar por cada uno de estos puntos una recta, de modo que esas tres rectas formen los lados de un triángulo equilátero. Y queremos que ese triángulo equilátero sea el de mayor tamaño. O sea que nosotros tenemos este punto, sería un punto intermedio de un lado de un triángulo. Este punto es el punto intermedio, un cierto punto de otro lado de ese triángulo, y este es el tercer punto de un lado de ese triángulo. Y ese triángulo queremos que sea equilátero de máximo tamaño. Bien, lo primero que vemos es que si este punto pertenece a un lado y este pertenece a otro, el segmento MN sabemos que en los triángulos equiláteros los ángulos interiores son de 60 grados.
luego el segmento MN será visto bajo 60 grados desde un vértice de ese triángulo equilátero. El segmento NP será visto bajo 60 grados desde el vértice, un segundo vértice de ese triángulo equilátero, y el segmento MP será visto bajo 60 grados del tercer vértice de ese triángulo equilátero. Por eso lo que vamos a hacer va a ser hallar los tres arcos capaces de 60 grados de estos tres segmentos. Se recordará que para hallar el arco capaz de un segmento de un cierto ángulo hallamos la mediatriz del segmento y una vez hecho eso llevamos por uno de sus extremos una línea, una semirrecta que forme el complementario del ángulo, es decir, el complementario de 60 que es 30, 90 menos 60, complementario ya se sabe que es lo que le falta a un ángulo para llegar a 90, luego como queremos el arco capaz de 60, pues llevaremos 30 a partir de este punto, o sea que esta línea la giraremos 30 grados. Esa línea se corta con la mediatriz anterior en este punto y ese será el centro del arco capaz de 60 grados del segmento MN. De modo que dibujamos ese arco con centro, como digo, en este punto. Hacemos otro tanto con este lado y con este lado, es decir, que simplemente ahora haremos la mediatriz, haremos una línea que forme 30 grados con esta y cortar aquí en este punto, que será el centro de un arco, y trazaremos ese arco capaz de 60 grados del segmento NP. Digamos que un cierto punto de este arco, unido con N y unido con M, será parte de dos lados del triángulo buscado. Lo mismo que ocurrirá aquí. Un cierto punto de este arco, unido con N y unido con P, formará dos semirrectas que formen 60 grados, como corresponde a un triángulo equilátero. Bien, dicho esto, vamos a ver una cosa. Entonces, nuestro problema es que como se nos plantea que sea el máximo, el triángulo equilátero de máximo tamaño, pues tenemos que encontrar una secante que pase por este punto, de modo que tenga el máximo tamaño al cortar a este arco de circunferencia y al cortar a este otro arco, y de modo que esos puntos de corte sean ya dos vértices del triángulo buscado. Según lo que hemos visto en el caso anterior, en la explicación inicial, sabemos que el máximo tamaño se produce haciendo una paralela a la línea de centros. El centro, este sería el centro de un arco, este sería el centro del otro, pues no hay más que por el punto N hacer una paralela a esa línea de centros. Y esa paralela nos corta en dos puntos, que serían este y este, que ya son dos vértices del triángulo. Y este sería el lado del triángulo de máximo tamaño, de modo que pase por aquí. Triángulo equilátero, como decíamos. Y ahora ya no hay más que unir este punto con P y este punto con M para tener la solución del triángulo pedido. Y este sería, como se puede ver, una aplicación del caso planteado de, dados tres puntos M, N y P, trazar por cada uno de ellos una recta, de modo que se forme un triángulo equilátero de máximo tamaño. La conclusión es que, tomando la línea de centros, por este punto haríamos una paralela y al cortar en A y en B a esos arcos, luego ya simplemente sería unir con P y con M para tener el tercero. Podemos hacer una comprobación, que es unir este punto con o sea, es hacer la línea de centros, o sea, hacer este arco capaz de este segmento MP, sería hacer la mediatriz, como hemos hecho antes, hacer el arco capaz, y ahora ver que este lado resulta paralelo a la línea obtenida al unir este centro con este centro de esos dos arcos. Y si hacemos este otro lado, unimos este punto con el tercero de los centros, y este tercer lado es paralelo a esa línea de centros. De modo que hemos hecho el triángulo de máximo tamaño, triángulo equilátero de máximo tamaño, cuyos lados pasen por los puntos M, N y P, que son tres puntos arbitrarios. Este problema lo hemos resuelto con un triángulo equilátero, pero podríamos resolverlo con cualquier triángulo del cual conociéramos los ángulos. La única diferencia es que en vez de poner 60 grados, que son los arcos capaces de 60 grados, que son los correspondientes al triángulo equilátero, hubiéramos puesto los arcos capaces de los ángulos desde los cuales se vean cada pareja de lados de esta figura inicial.